para hablar de descentralización, pues hay que decir que son muchas las herramientas que desde la década del 80 y la misma inspiración de la Constitución de 1991 le otorgó a los territorios en materia de descentralización, pero también contraproducente a esto, podemos decir que el país ha venido sufriendo quizás en la última década una recentralización por parte de las políticas fundamentadas o las reformas fundamentadas desde el Congreso de la República, propiciadas por el Gobierno Nacional en torno a limitar la misma descentralización eh, política y administrativa en en el territorio colombiano. Y lógicamente, si hablamos de descentralización, pues tendremos que hablar que es la adjudicación de poder a los entes territoriales, a los territorios colombianos, pero además de esa adjudicación de poder también es la adjudicación de responsabilidades, o sea, hay una doble tarea que es la de gobernar, pero también la de hacerse responsable de todas las atribuciones que da el mismo poder en los territorios. Y por supuesto, hay un factor fundamental que influye en el tema de la descentralización y que la inspira y es la autonomía. ¿Y autonomía para qué? Pues autonomía para construir políticas públicas desde lo local, casi que esto nos lleva a pensar que son políticas públicas que deben ser nacidas de las necesidades de de la región, de lo que se palpa en la región, de lo que realmente, de lo que adolece la región, sus habitantes, sus ciudadanos, y por ende deben tener total autonomía para poder solucionar los problemas en la región. Entonces tenemos claro que un poder adjudicado con responsabilidades que permite el ejercicio de gobierno local y lógicamente este es un gobierno local que debe tener autonomía no solamente en materia fiscal, en materia de las rentas propias, sino también en la construcción de políticas públicas. En Huila hay un ejemplo específico en el tema de la descentralización y es el ejemplo de cómo se viene centralizando las decisiones en materia del medio ambiente en el departamento del Huila y la conservación de los recursos naturales en el departamento del Huila frente a la explotación de esos mismos recursos naturales. Entonces el gobierno nacional casi que le ha impuesto al departamento del Huila eh, 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 proyectos de explotación de recursos naturales. Hoy el departamento del Huila, con mucha polémica, tiene ya dos hidroeléctricas construidas sobre el río Magdalena, en la parte alta del río Magdalena, una que se construyó en la década del 80, la represa de Betania, y otra que se construyó hace algunos años con mucha polémica, que es la represa o la hidroeléctrica del Quimbo, que deberíamos propiciar acudir a un mecanismo constitucional que le permita a la gente del departamento del Huila definir con autonomía una política pública en torno al manejo de los recursos ambientales de la región. Entonces estamos pidiendo o planteando una consulta popular. ¿Y una consulta popular específicamente para qué? Para definir qué se va a hacer con los recursos naturales de la región y de qué manera el departamento del Huila y su gente quiere protegerlos. Y la consulta popular es para preguntarle a la gente acerca de qué quiere que se haga con el río Magdalena. Esto ante la alarma que hay en los habitantes de una tercera hidroeléctrica en la parte alta, en el sur del departamento del Huila. Sería interesante que los mismos pobladores, que la misma ciudadanía saliera mediante una consulta popular a decirle al gobierno nacional qué quiere que se hagan con el recurso hídrico del departamento del Huila. En relación al tema de gobernabilidad, pues indiscutiblemente en un concepto de que gobernabilidad está trazado prácticamente por la eficiencia, por el resultado y por supuesto por la transparencia. Entonces, casi que estos tres elementos básicos de la gobernabilidad hacen referencia a que al frente de la
gestión pública hay una línea muy específica de un gerente que se lleva por resultados, que tiene que ser eficiente frente al tema fiscal y mostrar eficiencia frente al tema presupuestal, frente al manejo de los mismos impuestos, de los recursos propios del municipio, la consecución de ellos mismos, pero también que tiene que ser transparente, no solamente en sus procesos contractuales, no solamente en sus procesos de adjudicación de esos recursos, sino también en la misma rendición de cuentas que debe conocer toda la ciudadanía. Yo qué planteo en este sentido, en el tema de gobernabilidad, sobre todo el repensar la rendición de cuentas de los gobernantes. Indiscutiblemente, la apatía en la sociedad frente a los temas públicos, pues cada vez es más grande y cada vez menos gente se interesa por lo que está pasando en la administración local, por lo que está pasando en sus ciudades del sector público. Esto un poco motivado porque no hay confianza institucional y porque no hay confianza en quienes gobiernan. Yo creería que deberíamos plantear un modelo de rendición de cuentas que llegue a toda la ciudad, o sea, descentralizar la rendición de cuentas, ir en el caso de la ciudad de Neiva, la ciudad capital, a las comunas, son 10 comunas que tiene la ciudad de Neiva y que en cada comuna se pudiera hacer una rendición de cuentas, lógicamente bajo una estrategia de comunicación muy fuerte para que la gente, hombre, pueda tener claridad de qué se está haciendo con los recursos de la ciudad, de qué se están haciendo con esos impuestos, con ese predial que la gente año a año está pagando, con la recolección del servicio de alumbrado público, con la recolección del servicio de basuras, con la recolección del servicio de agua potable, en fin, con todos estos recursos que son rentas propias del municipio y que la gente tiene derecho a conocer qué se está haciendo con este dinero que sale de los bolsillos de ellos. Y en este punto hay un tema que me gusta a mí mucho tocar en el tema del ejemplo que voy a relacionar y es la crisis del transporte público en las ciudades capitales de nuestro país, en las localidades. Y digo la crisis porque indiscutiblemente hay un problema de ilegalidad gigantesco. Entonces aquí lo que planteamos desde la gobernanza, que es la interacción de todos los sectores de la sociedad, cómo poder atacar el transporte ilegal en la ciudad de Neiva. Neiva es una ciudad que tiene un promedio de algo más de 5.000 personas que se rebuscan su diario en un tema que llaman taximoto o el mototaxismo, que indiscutiblemente está golpeando al gremio transportador público de la ciudad. Lo que planteo yo en este tema es que se debe llamar no solamente al gremio transportador y al gobierno local, sino también involucrar a la ciudadanía y a los gremios de la ciudad, o sea, a la empresa privada para buscar soluciones. Gremio transportador que tiene que repensar en conjunto con la percepción ciudadana qué están haciendo mal, o sea, qué cosa no está haciendo bien el transportador legal, la prestación del servicio, las rutas, la calidad en esa prestación, la calidad de su gente, el recurso, el mismo recurso humano, un gobierno local que pueda plantear una política pública desde la base en el tema de transporte. En Neiva hoy tenemos una gran crisis y es que Neiva entró en la moda, en este tema de transporte público, en la moda de los sistemas de transportes públicos diseñados desde un escritorio en el gobierno nacional. Problema gravísimo, porque indiscutiblemente se traen una cantidad de dinero para apalancar un modelo de sistema integrado de transporte público sin antes haberlo conversado, sin antes haberlo planificado, sin antes haberle preguntado a la ciudad como tal si realmente necesitábamos un modelo de
impuestos. Y hoy lo que se prevé en la ciudad de Neiva con un índice de transporte ilegal altísimo, pero además de ese índice altísimo, con una confianza en la gente para montarse o para transportarse en ese transporte ilegal, es que el modelo de nuevo transporte que se está planteando en la ciudad va a colapsar, o sea que no va a poder funcionar porque no va a tener pasajeros. Entonces, en este tema de gobernanza sería muy interesante preguntarle a la gente que está fallando en el gremio transportador, en las rutas, al gobierno local, lógicamente, que pudiera articular con la empresa privada a ver de qué manera se puede comenzar a desmontar el transporte ilegal con nuevos cupos laborales, con trabajo estable, que la gente que hoy se rebusca su diario en una moto transportando ilegalmente gente pueda tener acceso a otras ofertas laborales de la ciudad, pero tiene que ser una construcción en donde vayan varios actores. Entonces yo digo que en este tema de transporte ilegal de la ciudad de Neiva, que es el problema hoy del transporte público, debe haber injerencia de la ciudadanía, del gobierno local, de los gremios transportadores y de los gremios de la ciudad, de la empresa privada. De esta manera estamos articulando un proceso de gobernanza en la ciudad de Neiva que hay una palabra que a mí me encanta que se llama capital social, pero indiscutiblemente una palabra o una frase, perdón, una frase que estamos desperdiciando en el territorio colombiano y es que lastimosamente tanto la gente le está dando la espalda a la institucionalidad y la institución le está dando la espalda a la gente y en ese sentido necesitamos generar confianza para poder involucrar ese capital social en la solución de los principales problemas de las localidades colombianas. En la ciudad de Neiva hay un ejemplo muy bonito de la activación de ese capital social y hace unos años el gobierno nacional a través de la Agencia de Hidrocarburos intentó adjudicar un bloque de exploración petrolera minera en la cuenca media del río Las Ceibas. El río Las Ceibas es el río que, de donde la ciudad capta el agua para consumo humano. Y el proceso iba callado, avanzando, y cuando la sociedad civil se dio cuenta de que estaba en riesgo la supervivencia del río, de que estaba en riesgo el proveer el líquido de consumo masivo para la ciudad, para los deibanos, pues se organizaron. Los gremios se organizaron, la academia se organizó y se organizaron por especialidades. Entonces, digamos que todo ese conocimiento que había de aquellas personas de la ciudad que entienden el derecho, que entienden de economía, que entienden de agricultura, que entienden de diferentes saberes que tenían que ver transversalmente con el tema de la explotación del río La Ceiba, se organizaron para decirle al gobierno nacional que en Neiva rechazábamos la explotación del río Las Ceibas. Y, y ese capital social reunió en una gran marcha a más de 70.000 personas que marcharon por las diferentes calles de la ciudad de Neiva diciéndole al gobierno nacional y presionando al gobierno nacional para que echara abajo la decisión de entregar este bloque minero en la cuenca media del río Las Ceibas y efectivamente este gobierno tuvo que echar atrás la licencia de explotación petrolera en el río Las Ceibas. Un claro ejemplo de lo que es capital social que en este caso solucionó un problema que identificó la ciudadanía y que generó bienestar social, que generó bien común, que finalmente es lo que busca ese capital social. Sí, nuestro capital social que yo creería que lo podemos expresar en el sentido de solidaridad. Si este capital social pudiéramos despertarlo, si las instituciones pudieran generar mucha más confianza, pues yo creo que los procesos administrativos públicos y de desarrollo local fluirían con mayor rapidez porque es la misma ciudadanía la que activa la credibilidad de la acción pública. Así pues que de esta manera doy por terminada la descripción de estos cuatro
principios de estos 4 temas de la segunda unidad de la materia. Muchas gracias.